manipulación. Un diseñador surcoreano dice haber creado una máscara de oxígeno que extrae aire del agua al nadar. Fraude. Nuestro prototipo no cumplió con los criterios. Promesas falsas. Hoy veremos algunas de las mayores estafas en el financiamiento colectivo, donde patrocinadores arriesgaron millones de dólares. Y hasta el día de hoy, muchos se preguntan cómo tantas personas cayeron en estafas tan descaradas. A primera vista, Scarp parecía una rasuradora común y corriente, pero tenía una diferencia clave que muchos pensaban que revolucionaría el afeitado. En vez de la cuchilla tradicional, tenía un láser rojo, lo que supuestamente ofrecía muchos beneficios. Facilitaría un contacto cercano sin quemaduras, irritación o cortes. También era más ecológica y todo lo que necesitaba era una sola batería AAA que duraba hasta 50,000 horas. El concepto se volvió una sensación mediática, siendo cubierto por medios como American Broadcasting Company, Columbia Broadcasting System y National Broadcasting Company. Anunciaron estas características y mencionaron que ya podía preordenarse. Por esto, Scarp superó fácilmente la meta de $160,000, ya que decenas de miles los apoyaron. A inicios de octubre sumaba más de $4 millones. Pero no todo era como parecía. Lo que hay que entender es que Kickstarter requiere un prototipo funcional para que los proyectos permanezcan en el sitio. Esto no debió ser un problema, ya que la página menciona varios, incluido uno de aluminio y una demostración en video. Sin embargo, el 12 de octubre toda la campaña fue cancelada. La decisión se explicó en un correo enviado a las 20,000 personas que donaron. Concluimos que violó nuestra regla que exige prototipos funcionales de productos físicos ofrecidos como recompensas. Por esto se detuvo la financiación y los patrocinadores no pagarán sus aportaciones. Resulta que la campaña fue sumamente engañosa y se vino abajo bajo escrutinio. Esto fue señalado en Reddit por un usuario que expuso los problemas una semana antes. Primero examinaron fotos del prototipo de aluminio. Su supuesto láser se parecía a un LED rojo y tenía poca semejanza con el que se veía en el video. El video en sí no era mejor, una vez más carecía de un láser y en su lugar tenía un cable gris delgado. Corta únicamente 3 cabellos en 45 segundos. El autor luego cuestiona la respuesta previa de Scarp a estas críticas. Ellos escribieron: al estar en producción tendremos versiones alfa y beta e informaremos a nuestros patrocinadores. Pero las fibras se crean todas de una vez en masa, así que no tiene sentido gastar dinero extra ni tiempo en hacer un lote de prototipos. El autor afirma que ni siquiera cuentan con un prototipo funcional. O esperan que mágicamente mejore con la producción en masa, o están estafando conscientemente a la gente por millones de dólares. Yo apostaría por lo segundo. Scarp respondió subiendo un segundo video de la rasuradora en acción, pero la mantienen muy lejos de la cámara, así que no hay manera de verificar qué se estaba usando realmente. Al final, sus pruebas no bastaron para quedarse en Kickstarter. Su director de informática afirmó después que la eliminación se debió a la presión de grupos de interés especial. Se negó a dar más detalles sobre quién o por qué. A pesar de todo esto, Scarp se mantuvo firme en su campaña. En horas, la startup hizo una página igual en Indiegogo. Se hizo con el permiso explícito del sitio, quienes, cito, estaban emocionados y fueron sumamente serviciales. La campaña tenía financiamiento flexible, así que conservarían el dinero aunque no llegaran a la meta. Aunque uno podría esperar que el proyecto fracasara dadas estas circunstancias, no fue así. De hecho, Scarp recibió otros $500,000. Aunque era una fracción de los 4 millones originales, seguía siendo más del doble de su objetivo. Muchos provinieron de personas que creyeron en su visión. Un patrocinador fue citado en The Verge diciendo: confío en ti, pero perdiste el Kickstarter por una muy buena razón. Consigue un prototipo funcional que cumpla, solo uno, que ofrezca el afeitado rápido y fácil que prometiste. A pesar de todo esto, Scarp se mantuvo firme en su campaña. Sus esperanzas se desvanecieron cuando la fecha de lanzamiento de marzo de 2016 llegó y pasó. Los comentarios pronto se llenaron de patrocinadores molestos por la falta de comunicación. Muchos señalaron que los ingenieros comenzaron a hacer compras extravagantes. Eso incluía autos nuevos, relojes y vacaciones, que documentaron en redes sociales. Curiosamente, aunque no había actualizaciones en meses, eliminaron estas críticas rápidamente.
Ese julio, CNET se puso en contacto con los cofundadores Morgan y Paul. Morgan les aseguró que la ingeniería estaba prácticamente terminada y que estaría listo para finales de año. Sin embargo, se negó a prometer actualizaciones regulares y afirmó que no habría reembolsos. Lo único positivo fue la participación de Will King. El fundador de King of Shaves fue contratado como su director de marketing y asesor. Su función era buscar inversionistas para la producción en masa, siempre y cuando se alcanzara esa etapa. Hasta el día de hoy, no se ha enviado ni un solo prototipo funcional de Scarp. Tras bambalinas, todo se desmoronó rápido. En octubre de 2018, Paul dejó la empresa. Luego presentó una demanda contra Scarp Technology por incumplimiento de contrato. El caso sigue abierto hasta ahora. En noviembre de 2020, Morgan disolvió Scarp. A pesar de esto, siguió publicando actualizaciones insinuando que el Razor todavía se estaba fabricando. Eso terminó en marzo de 2022. Quizás no sea coincidencia que un año después el hombre se declaró en bancarrota. Morgan se había vuelto notablemente más errático con los años y de vez en cuando dejaba ver más de lo que debía. Eso incluía una conversación donde admitió que nada funcionaba. Luego culpó su fracaso al cierre de Kickstarter, diciendo ya podría haberse enviado y habría sido mucho más grande. El exdirector ejecutivo finalmente nombra a los intereses especiales que presionaban en su contra como simples trolls de Internet. Ningún patrocinador en Indiegogo ha recibido recompensa ni reembolso. Los comentarios dejan claro que han intentado reportar esta información al sitio sin éxito. Si eso cambiará o si el incidente será encubierto, aún está por verse. Aunque esto parezca indignante, es solo la punta del iceberg en estafas de financiamiento colectivo insanas. Con sede en el Reino Unido, Torquin Group Limited tenía una reputación bastante respetada. Eran conocidos por sus innovaciones en tecnología aeroespacial y de defensa. Pero lo más prometedor era el proyecto apasionado del director general Ivan Reitman. Ivan mostró un interés especial en los nanovehículos aéreo no tripulado, que son pequeños vehículos militares no armados. Buscaba reducir su tamaño lo más posible sin afectar sus capacidades. Fue un gran éxito y recibió elogios del secretario de Estado de Gales. A medida que avanzaba su investigación, consideraron un nuevo mercado. ¿Y si esta tecnología llegara a los consumidores? La empresa pensó por primera vez en este concepto a finales de 2013 y un año después estaban listos para buscar financiamiento del público. En noviembre de 2014 presentaron oficialmente a Shano, el nano dron más sofisticado del mundo. Capturaba fotos y videos mientras era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de tu mano. El control remoto era una app para smartphone para simplificar, pero lo atractivo era su autonomía. El dron era lo suficientemente inteligente como para pilotarse solo, seguía al usuario automáticamente e incluso podía tomar selfies. A pesar de estas características ambiciosas, estaba programado para enviarse a los patrocinadores tan pronto como el próximo junio. Dijeron que esto era posible porque su cadena de suministro ya estaba lista. El video promocional solo confirmó esto, mostrando el dron en acción. Toda la campaña parecía demasiado buena para ser verdad, pero con esas credenciales no había razón para dudar de sus afirmaciones. El proyecto llegó a convertirse en el proyecto de Kickstarter más financiado de Europa. Superó el presupuesto y recaudó 2.3 millones de euros. Eso era aproximadamente 3.5 millones de dólares en ese momento. Esto logró todas sus metas adicionales, desbloqueando aún más funciones. La máquina ahora presumiría de imagen térmica, carga inalámbrica y más. Luego empezaron a publicar actualizaciones semanales sobre la producción y mostraban las líneas de ensamblaje. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, el interés en el dispositivo solo crecía. Por esto, Shano aceptó pedidos anticipados, vendiendo 3.000 unidades más. En total, la empresa ahora era responsable de 15.000 drones. Todo parecía ir bien, pues Shano estaba por convertirse en una de las mayores historias de éxito del sitio. Desafortunadamente, pronto las cosas empezaron a desacelerarse. Parecía haber una serie constante de complicaciones que culminaron en que no se cumpliera la fecha límite de junio. Hasta principios de septiembre se enviaron finalmente los drones, 600 en total a los consumidores. En vez de ir a los patrocinadores, se enviaron a quienes hicieron pedidos anticipados. Esta priorización enfureció a los miles que habían invertido bajo esa promesa. Incluso quienes recibieron el dispositivo no estaban satisfechos. Se reportó que los Shanos casi no funcionaban.
Lo siguiente es un extracto que describe los diversos problemas de periodistas británicos a Mark Harris. Informaron que los drones repetidamente daban pequeños saltos de unos centímetros en el aire antes de aterrizar de nuevo, o se desviaban bruscamente para estrellarse contra las paredes. La calidad del video era pésima y no mostraba ni evasión básica de obstáculos. Sin control por gestos ni vuelo totalmente autónomo, sus patrocinadores no tendrían refugio. El 10 de noviembre, Ivan renunció abruptamente a Torking, citando diferencias irreconciliables. Parecía devastado por su estado, escribiendo: «Los últimos 7 años de mi vida están en TG. Todo por lo que he trabajado tan duro está en TG y ya no poder ser parte de todo lo que he construido solo me hace sufrir aún más». Esto llevó a algunos periodistas a sugerir que la empresa estaba en una crisis grave y al borde del colapso. 8 días después, se confirmó la especulación cuando Torking anunció su liquidación voluntaria de acreedores. Esto es aproximadamente equivalente a una bancarrota del capítulo 7 en Estados Unidos. Gastaron todo el financiamiento y ahora liquidaban los activos. Estamos muy decepcionados con el resultado del proyecto Llano y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que nos han apoyado durante este periodo difícil, especialmente a nuestros leales empleados, cuyo compromiso ha superado todas las expectativas. La página estalló en reacciones negativas, acumulando más de 8,000 comentarios. Un usuario inició una petición alegando que era el mayor fraude de Kickstarter y pidió reembolsos totales. Recibió casi 3,000 firmas. Incluso los pocos que recibieron su dispositivo no tuvieron mucha suerte. El dron solo funcionaba si podía conectarse a su servidor al encenderse. Esos servidores se apagaron después del anuncio, dejando la máquina inservible. Este nivel de desastre en el transcurso de un año parecía inverosímil. Para muchos, la única explicación era un mal uso de fondos. La situación fue tan sospechosa que Kickstarter empezó a cuestionarla. Pero no pudieron contactar a Torking, cuyos creadores desaparecieron de Internet. Ese diciembre, Kickstarter contrató al periodista Mark Harris para investigar la startup. Él debía investigar a los creadores de Llano y prestar especial atención a dónde había ido el dinero. Esto era para determinar si había sido una estafa deliberada. El proceso duró 5 semanas mientras Mark revisaba documentos y entrevistaba a muchas personas. Al final, concluyó que no fue resultado de un acto malintencionado. En cambio, la evidencia apuntaba a que la empresa era incompetente. No estaban preparados para producir el dron en masa, ya que los problemas solo seguían acumulándose. Luego se quedaron sin dinero debido a su mala gestión financiera. Pero como señaló Harris, ninguno de ellos terminó siendo rico a costa de la multitud. Sin embargo, todavía había una discrepancia clave: el video promocional original de la campaña. ¿Por qué los Llano enviados eran tan inferiores en comparación? En su análisis, Harris detectó varias señales de manipulación en el anuncio. Varias escenas parecían estar invertidas o ralentizadas. Varias de las supuestas tomas de dron parecían hechas por el videógrafo que contrataron. El Llano no aparece en una sola toma continua desde el despegue hasta el vuelo, y en una escena hay recortes visibles, lo que sugiere que su exhibición fue sustituida en postproducción. Estas acciones violaron las directrices de hardware y diseño de producto de Kickstarter. Ellos afirman, los proyectos no pueden simular eventos para demostrar lo que podrían hacer en el futuro. Los proyectos solo pueden mostrarse realizando acciones que sean capaces de realizar en su estado actual. Las imágenes del producto deben ser fotos del prototipo tal como existe actualmente. Ivan negó haber usado imágenes generadas por computadora a otros drones, o incluso palos para selfies en sus grabaciones, pero sí admitió que el video mostraba funciones que no estaban operativas en ese momento. Si es así, es lógico pensar que la campaña seguía siendo engañosa y quizá hasta una estafa. Kickstarter no estuvo de acuerdo y ninguno de los 12,000 patrocinadores recuperó su dinero. Dicho esto, Llano de alguna manera ha logrado sobrevivir, al menos en espíritu. En febrero de 2017, se subastaron componentes de drones valorados en 1 millón de euros. Y de manera similar, sus activos y propiedad intelectual fueron adquiridos por la empresa Extreme Flyers. En 2018, Extreme Flyers produjo nuevas ediciones de Llano para exhibirlas en el evento Consumer Electronics Show de ese año. Su dueño amaba la promesa de la campaña de acceso para los consumidores y esperaba poder cumplirla algún día él mismo. Sin embargo, la marca tenía una imagen demasiado negativa para tener éxito. Después de la maniobra, el dron Llano nunca volvió a verse.
Uno de los tipos de campañas más exitosos son aquellos que prometen mejorar la vida cotidiana. Ese fue el caso de Fontus, que se lanzó en Indiegogo en 2016. Nombrada por el dios romano de pozos y manantiales, aseguraba ser la primera botella de agua que se llena sola en el mundo. El dispositivo supuestamente convertía la humedad del aire en agua potable. Eso significaba que funcionaba incluso en el desierto. También tenía una cámara inferior para remineralizar el agua recolectada. Esto no solo parecía esencial para viajar, sino que prometieron a quienes aportaran al menos $165 su propio dispositivo. Resultó ser un éxito, recaudando más de $300,000 de parte de 1,400 patrocinadores. Sin embargo, incluso desde el principio había motivos de preocupación. Los creadores señalaron que aún no habían creado un prototipo funcional y su ciencia parecía dudosa. La descripción indica que el aire pasa por un filtro a las cámaras. Luego, una serie de pequeños enfriadores solares extraen y condensan la humedad. Esto da como resultado agua que gotea hacia el cuerpo principal. Sin embargo, el youtuber EV-Blog subió un video investigando el proceso. Así que ahora realmente podemos hacer un cálculo para una hora. Ahora afirman poder producir 1 litro de agua en 150 minutos en un ambiente con 90% de humedad a 40 grados Celsius, ¿de acuerdo? Usando la termodinámica básica, así como los propios números de la empresa, él descubrió que era científicamente imposible. Era tan atroz que concluyó que probablemente fabricaron los datos. En respuesta, Fontus emitió un comunicado a sus seguidores. El equipo admitió que los gráficos eran ficticios y solo con fines ilustrativos. Luego dijeron que la ciencia estaba incompleta porque sus mecanismos reales eran confidenciales. Al final, el equipo no solo mantuvo el apoyo, sino que recibió ayuda del gobierno austriaco, que ofreció financiar la segunda fase del desarrollo. Pero a medida que pasaban los meses y no parecía haber avances, esa paciencia se fue agotando. Mensualmente, los patrocinadores recibían nuevas excusas por la falta de prototipos funcionales. Incluyó una publicación en septiembre donde decían haber integrado grafeno en el diseño. Esto a pesar de que el material costaba el doble que el oro en ese momento. Meses después, finalmente revelaron la primera foto real del prototipo. No tenía ningún parecido con el diseño anunciado y, como muchos señalaron, funcionaba como un deshumidificador. La fecha límite de abril de 2017 pasó y seguía en concepto. En mayo, el equipo presentó la nueva botella, pero algunos notaron una letra pequeña diferente. No se recomienda beber agua destilada por períodos prolongados de tiempo. Con el tiempo, las actualizaciones se volvieron raras y las últimas fueron en agosto de 2018. Aquí, Fontus escribió que, a petición de nuevos inversionistas, estaba siendo examinado por un tercero. De manera reveladora, la publicación termina con la frase: "El destino de este proyecto parece estar fuera de nuestras manos ahora, y solo podemos esperar un resultado positivo pronto". La suerte ya estaba echada para el equipo, pues un mes después, Fontus se declaró en bancarrota. Este hecho pasó desapercibido. El gobierno austriaco parecía desesperado por ocultarlo, avergonzado de su inversión. De inmediato eliminaron todas las referencias al proyecto de su sitio web. El creador de Fontus también eliminó su cuenta y se fue sin dejar rastro. Se desconoce si él había planeado intencionalmente una estafa, pero el producto fue un completo engaño y fundamentalmente imposible. Desafortunadamente, nadie sería responsabilizado y sus antiguos seguidores aún no ven ninguna solución. Nombrado en honor al dios griego del mar, Tritón se propuso cambiar la natación para siempre. Diseñaron branquias artificiales que permitían a los humanos respirar bajo el agua. Esto se logró con un respirador que le daba oxígeno al usuario al morderlo. Incluso se decía que duraba hasta 45 minutos o más. Con una promesa así, la preventa de $299 parecía una ganga. Las opciones más económicas se agotaron rápido cuando la campaña creció. En pocas semanas, el proyecto reunió casi $1 millón, pero no todos estaban convencidos. La recaudación de fondos surgió de repente y parecía demasiado buena para ser verdad. Este era un concepto que había eludido tanto a los mejores científicos del mundo como a los contratistas militares. Si se hubiera logrado tal avance, Tritón fácilmente habría encontrado inversionistas por su cuenta. Esta sospecha existía en Gear Junkie, un medio de equipo para actividades al aire libre. El 25 de marzo de 2016, el sitio publicó un artículo cuestionando la legitimidad de Tritón.
Eso incluía opiniones de expertos que coincidían en que el producto era imposible. Sus objeciones se basaban en 3 puntos principales. Necesitaba procesar 90 litros de agua por minuto para generar aire suficiente para respirar. Eso requería más energía de la que el modelo podía dar. De manera similar, el sistema carecía de un depósito para almacenar el aire comprimido y finalmente el dispositivo no tenía medidor. Verás, por debajo de 15 pies el oxígeno puro se vuelve venenoso. Esto se resuelve en el equipo de buceo mediante un regulador que lo mezcla con otros gases. No tener esto hacía que las branquias fueran un riesgo extremo de seguridad para los consumidores, pero era inimaginable incorporar cualquiera de esos mecanismos en un dispositivo tan pequeño. Triton rechazó responder cuando se le pidió un comentario, pero Indiegogo inició una investigación después de recibir el artículo. El 31 de marzo, le dijeron a Gear Junkie que el proyecto estaba bajo revisión interna. Triton cerró su página y devolvió todos los ingresos en menos de 24 horas. Sin embargo, negaron que el producto fuera una estafa. El equipo se disculpó por ser reservado, ya que era para proteger la tecnología patentada. Buscaron solucionar el problema lanzando otra campaña más honesta. Eso incluía revelar el nuevo aspecto del diseño, que estaba usando oxígeno líquido. Desafortunadamente, esta explicación tampoco sería suficiente. El oxígeno líquido es criogénico y requiere almacenamiento a temperaturas muy bajas. Esto era inviable por el diseño y la naturaleza del snorkel. Más allá de eso, el volumen solo podría suministrar a los buzos 1 o 2 respiraciones, muy lejos de las branquias artificiales. Al final, Triton hizo poco para solucionar que su producto fuera imposible. Sin embargo, la campaña logró recaudar $500,000 más. Por meses parecía que Triton lograría su esquema. Eso cambió en junio, cuando la segunda recaudación de fondos se cerró abruptamente. Resulta que Indiegogo siguió investigando el proyecto y decidió prohibirlo definitivamente. Luego se envió el siguiente mensaje a los patrocinadores. Hace más de un mes, nuestro equipo de confianza y seguridad se puso en contacto con el equipo de Triton en respuesta a numerosas preguntas de nuestra comunidad sobre las afirmaciones hechas en su campaña más reciente. A pesar de nuestras repetidas solicitudes para que respaldaran estas afirmaciones, el equipo de Triton no ha podido cumplir. El dinero fue devuelto porque Triton terminó sin nada. Nunca volvieron a hablar del tema, esperando ser olvidados. El sitio web y redes sociales del proyecto desaparecieron rápido. Poco después, la presencia en línea de los miembros del equipo también desapareció. Curiosamente, la decisión de Indiegogo quizá no fue totalmente motivada por ellos mismos. Días después del relanzamiento, se creó una página en su sitio para denunciar a los guilds como una estafa. Se actualizó tras la prohibición con información sobre el fin del proyecto. Organizamos un pequeño grupo de voluntarios aquí en el área de la Bahía de San Francisco para presionar a Indiegogo. Mi empresa ofrece servicios de litigio a bufetes locales destacados, incluyendo especialistas en litigios de buceo y temas marinos. Llamamos algunos favores para lograr que participaran con nosotros y así fueran tomados en serio. Enviamos un paquete de documentos y materiales legales por correo certificado al vicepresidente y asesor general de Indiegogo. También obtuvimos el apoyo y la asistencia de un asambleísta legislativo de California, quien expresó su disposición a encabezar una investigación si el resultado, en efecto, era la malversación de fondos de contribuyentes inocentes. Parece que el sitio de financiamiento colectivo se vio obligado a actuar por amenazas de acciones legales. Dada su inacción general ante otras maniobras, resultó valer la pena, porque en esta historia hicieron la debida diligencia y nadie resultó herido. Así termina la historia de los estafadores de Kickstarter. Te hace pensar cómo el financiamiento colectivo llegó a ser tan exitoso. Básicamente te hacía asumir todo el riesgo de un inversionista sin ninguna de las ganancias. Así que con eso creo que terminaré el video aquí y hasta la próxima. Gracias por ver.